especialmente digo, especialmente en lo bueno, en las cosas buenas y en lo que al final, eh, en el tiempo de discusión, en el tiempo de aportes, de complementación, va a ser muy rico, porque este personaje es muy rico, Gloria a Dios. muy rico. Entonces voy a ver si, como nos va aquí compartiendo pantalla, es una presentación corta y en el cual quiero exaltar una parte de este personaje. Espera, a ver, compartir pantalla. Creo que sí. Bueno, creo que ahí está. El personaje es el rey David. Sí, da para, como se dice, para escribir un libro. Uno de los libros que es conocido por casi todos ustedes es el perfil de tres monarcas. Y uno de esos tres monarcas es el de Gene Edwards, es el rey David. Pero aquí voy a llegar a un punto porque me voy a concentrar solamente en un pasaje haciendo una presentación de este personaje. Entonces, voy a comenzar diciendo que el rey David, en sus diferentes facetas, eh, perteneció a la familia de Isaí, de la tribu de Judá, según Primera de Samuel 16:11, Primera de Samuel 17:12, era el menor de los 8 hijos de Isaí, eh, tataranieto de Ruth y de Boz. Vivió en el año cerca de un siglo. Esa es como la clave. Un siglo, no, dice un milenio antes de Cristo. Reinó en Judá entre 1010 a 1006 antes de Cristo y sobre el Reino Unido de Israel hacia el año del 1006 al 966 antes de Cristo. A lo largo de la Biblia su nombre se resalta, se habla del trono de David, por ejemplo, que tipifica el reino y el trono de Dios, se habla de Jesús, el hijo de David, y eso ya habla mucho. Pero bueno, antes de seguir, yo quiero pedirle al Señor que su Espíritu Santo en este tiempo nos esté ministrando, nos esté llenando, nos esté inspirando en este pasaje que he tomado de este personaje ante tanta biografía, porque de él se escribe mucho en Samuel, se escribe mucho en los Reyes, se escribe mucho en los Salmos, se escribe en los Evangelios, se escribe en el libro de los Hechos, se escribe en las epístolas. Así que el Señor puso en mi corazón enfocarme en una parte, en una de esas facetas, porque podemos decir de David que, comenzando por una palabra que nos llama mucho la atención, del cual les estará hablando Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos Muñoz por eso coloqué de primero esta faceta, este nombre, el hombre conforme al corazón de Dios. Quizás es lo primero que se le viene a la mente y al corazón a todos ustedes. Y cuando hacemos estudio de por qué David era el hombre conforme al corazón de Dios, pues para que no se peleen ustedes, hay muchos comentarios, no antagónicos, sino complementarios, y ustedes de pronto tendrán algo en su mente y en su corazón de por qué él era llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Y creo que Juan Carlos, que no está aquí ahorita, nos va a hablar de eso, y yo tocaré algo muy pequeño. El hijo menor de Isaí, de la tribu de Judá, el pastor de ovejas, el niño, el joven pastor de ovejas, el yerno de Saúl, esposo de Mical, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel,
el salmista, el guerrero que venció a Goliat, el organizador del templo, como lo vemos allá organizando los cantores, los porteros. Esa palabra portero suena así como despectiva, pero es algo más que un portero. El que facilitaba, cambian esa palabra el organizador del templo por el que facilitaba la entrada a la presencia de Dios. Eso es un mujer, un portero. El que facilitaba la entrada a la presencia de Dios. La lámpara de Israel. El ungido del Dios de Jacob. El fugitivo. El hombre de la corona de rey y el efod sacerdotal. Ese que tuvo el privilegio de tener corona de rey, pero de también usar un efod sacerdotal sin que le diera lepra, sin ser considerado usurpador del sacerdocio. Es una excepción y un privilegio, no como le pasó al rey Azarías. El hijo de David se le llamó también a Jesús. Se habló del trono de David, como ya dije, y de pronto yo les diría, les preguntaría, ¿cuál de estos nombres escogí para hablar? ¿Cuál escogería usted? Bueno, yo escogí uno. El dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. Y allí voy a hacer la meditación de esta mañana. Dice que si nos vamos a 2 de Samuel, capítulo 23, que esas fueron las últimas palabras de David. David, hombre tomado por el Espíritu Santo de manera especial en muchas ocasiones, mucho más cuando son las últimas palabras de una persona, tiene mucha relevancia. Dice estas palabras postreras de David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. A pesar de que está en 2 de Samuel y uno pues cree que Samuel murió primero que David, porque cuando Samuel estaba viejito, muriendo ya, la gente vino a pedirle rey, ¿sí? Y entonces Dios le dijo, bueno, hazles caso. No es mi voluntad agradable y perfecta, pero escógele el rey. Y ese primer rey fue Saúl. Así que, ese primer rey fue Saúl, y ya Samuel estaba viejo, anciano. Y así que lo más seguro es que Samuel había muerto, pero probablemente, como se dice, que 2 de Samuel lo recopiló y lo terminó de escribir entre los que son propuestos como autores, Esdras. Pero estas palabras, como si fuera un obituario, las recogió y se recopilan en la segunda, en el segundo libro de Samuel, aquí en el versículo 23. Entonces dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El espíritu de Jehová
ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Esta es una afirmación. Esta no es una pregunta, es una afirmación. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Aunque no me lo merezca, Él ha hecho conmigo un pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Ese pacto no será quebrantado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo, ¿sí? Ese pacto se cumplirá. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que quiere tocarlos. Voy a dejar hasta ahí, hasta ahí. Hasta dice, hasta aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Cuando ustedes revisan las otras versiones, NBB, PDT, nueva versión internacional, la que más me gustó fue esta. En esa parte más difícil de aquí del verso 4, porque me gusta cuando dice, aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Porque está hablando todavía de que este es un hombre, era un hombre imperfecto. Pero este varón, recordemos que estamos hablando de la serie de hombría y allí queremos enfocarnos. Y hablando de hombría, uno dice, hablando de David, resulta que el que es más exaltado aquí es Dios, porque vemos la gracia maravillosa de Dios, que a pesar de nuestros pecados, de nuestros defectos, de nuestra imperfección, toma de nosotros la mejor foto. Nos ve como producto terminado y toma la última y la mejor foto de nosotros. Y esa fue la foto que quedó para la posteridad y el que se muestra en el Nuevo Testamento. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Y por eso a veces nos decimos, pero ¿cómo si las barbaridades, pecados que él cometió? Pero este varón, dice aquí, fue levantado en alto. Imagínense ustedes, cada uno de ustedes, mis hermanos, levantados en alto por el Señor, que es quien levanta. ¿Quién es el que exalta? Al humilde. Dice, más al altivo mira de lejos. El dulce cantor de Israel. Dirán algunos aquí, pero es que yo no soy cantor. Yo creo que cada uno, aunque algunos no tengan la mejor voz, cada uno de ustedes canta a solas, canta al Señor. No nos imaginamos cómo era la voz de David. Aquí lo vemos más tocando la lira, el arpa, los instrumentos de cuerda. Se parece a Walter. El dulce cantor de Israel. Ese que estando a solas
pero también estando en medio de la congregación, a solas y en medio de la congregación, se presentaba delante del Señor. El ungido, porque no nos podemos imaginar que un canto regrese a Dios si no es porque Él mismo lo coloca en el corazón de Dios, en el corazón de ese cantor. Y canta con dulzura. Esa es la palabra que dice aquí, con dulzura. Con dulzura ese canto toca el corazón de Dios. Y en medio de ese canto sucedía como con varios salmistas, como pasaba con Asaf, como pasaba con otros de las familias de Jedutún, de varios de ellos que eran cantores, que eran salmistas. El Espíritu Santo los tomaba. Y entonces la boca de ellos se convertía en una boca no solamente de cántico, sino en una boca de profecía. En una boca de profecía. Y entonces era la palabra de Dios la que brotaba de esa boca, de esa lengua. Dice, su palabra ha estado en mi lengua. Recordemos que está en su ya viejito y él podía decir, la palabra de Dios ha estado en mi lengua. ¿Cuántas veces? Muchísimas. En cada uno de los salmos escritos, de los salmos no escritos, de los cánticos nuevos, debajo de las estrellas, en medio de las vigilias de la noche, en medio del pastoreo de las ovejas. El Dios de Israel ha dicho, se lo dijo y ahora lo dice en boca abierta a todos. Me habló la roca de Israel. Y habla del reino de Israel, pero del reino también, del reino eterno de Dios y del milenio, del reino milenial también. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, uno que gobierne en el temor de Dios. Y ese que gobernó y dice, bueno, no fue perfecto, pero él gobernó en el temor de Dios. Y hubo gloria para Israel. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así. No es una pregunta, ¿no es así? No, aquí es un enunciado afirmativo. No es así mi casa para con Dios. O sea, para recibir ni para dar. No es perfecta. Es muy insuficiente la casa y lo que nosotros le presentamos al Señor. Pero cuando el Señor, el Dios eterno está, hay resplandor de gloria. Ahí está su luz que lo llena todo, su presencia que lo llena todo. Hay fructificación, ¿sí? Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Ahí está la gracia del Señor, que le ha placido y que ha ungido y que ha escogido un pueblo, que ha escogido a su iglesia y que nos ha escogido a cada uno de nosotros para representarle, por lo cual necesitamos someternos y humillarnos tanto para que sea Él mostrado. Sin embargo, en esa gracia, Él ha hecho conmigo un pacto perpetuo. En ese pacto de la descendencia de David, que vino el Salvador, Jesucristo, y se cumplió este pacto. El Señor Jesucristo
del linaje de David, según la carne, quien cumplirá perfectamente lo que aquí dice, completamente, 100%, ¿sí? Todas las cosas serán ordenadas y esto se cumplirá, aunque todavía David, hijo de Isaí, no haga florecer toda la salvación y todo el deseo de Dios, porque solo se cumple por medio de Jesucristo. Pero este hombre imperfecto, que también nos representa a nosotros en la imperfección, era un dulce cantor, un enamorado de Dios. Y es lo que quiero decir en esta mañana. Cuando yo me siento seco, cuando me siento lejos, me ha pasado así, yo creo que ustedes no tanto, pero yo a veces me he sentido seco, me he sentido distante del Señor, y lo único que le pido, Señor, que sea tu amor el que se derrame más y más en mí, porque sé que cuando más enamorado estoy de ti, brota lo mejor de mí y me lleno de gozo, me lleno de paz, me siento bien, me siento que estoy en el lugar preciso cuando estoy amando al Señor, cuando mi corazón se siente dulce y tierno para con Él. Es lo que menos deseo, todo lo contrario. Apatía, distancia. Lo que menos deseo es cuando me siento distante. Mi mejor momento es cuando me siento enamorado de Él. Y ahí en ese volumen, en ese tono, en esa sintonía, es que quiero graduarme, quedar graduado, sintonizado en esa sintonía. Yo creo que por eso los que alabamos al Señor y adoramos al Señor también con cánticos, es el mejor momento, el mejor momento, ese momento en que también podemos cantarle al Señor Jesucristo, al Padre Eterno, al Espíritu Santo, cantarles con un corazón, cantarle a Él con un corazón enamorado. Creo que eso hace parte de lo que es la pulpa, de lo que Juan Carlos también nos hablará cuando nos hable de ese hombre conforme al corazón de Dios. Ese hombre que lo recuerda mucho por haber vencido a Goliat, pero cuando vemos que esa valentía brotó de la pasión por Jesús. El hombre que dijo el Señor a mi Señor, porque cuando dice el Señor a mi Señor está reconociendo al Padre y al Hijo. Sin conocer al Hijo en carne, sabía que había un Salvador para él inmediato, el Mesías. El Mesías. Yeshua, el Mesías. No, y este no es no me voy a detener acá, porque solamente quiero decir que las grandes cosas que hacemos como valientes, las hacemos porque estamos enamorados del Señor Jesús. Al final, me voy a ir a este pasaje que se retoma en el libro de Hechos, en el capítulo 15 del tabernáculo de este adorador. Al final del concilio de Jerusalén, donde nos muestra una visión del pueblo judío unido con el pueblo como un solo pueblo con los gentiles. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito.
Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Creo que de este tema habló Walter en uno de las convenciones de adoradores que hace cada año. La reedificación del tabernáculo de David, que guarda el espíritu de lo que había en el corazón de David, que es necesario que se reedifique, que se restaure por completo. Y es una profecía: repararé sus ruinas. Y para saber qué es lo que tiene que repararse, entonces tiene que conocerse cómo fue edificado ese tabernáculo inicial de David. Un hombre apasionado por la presencia de Dios, un hombre enamorado de Dios, del dulce cantor, que amaba al Señor con todo su corazón y defendía y era celoso con la gloria de Dios. Se volverá a levantar. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres, mire esto, este es el final, para que el resto de los hombres busque al Señor. Porque cuando muchos de nosotros seamos apasionados, enamorados del Señor, entonces el resto de los hombres buscará al Señor. Y es lo que el Señor habla a mi corazón, que necesitamos crecer en ese amor por el Señor. Cuando ese tabernáculo sea levantado, el resto de los hombres buscará al Señor. Todos los gentiles sobre los cuales es invocado el nombre del Señor. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, nuestra hombría tiene que estar fundamentada y sustentada en un amor apasionado por nuestro Señor Jesucristo, y eso nos conducirá a agradarle, a hacer las cosas, no al revés. Este amor tiene que nutrirse, este amor tiene que crecer más y más para que nuestra vida sea entregada completamente al Señor. Y que el Señor nos ayude a ser esos dulces cantores para la gloria de Dios. Amén.